Bueno, pues estamos aquí otra semana más, por la gracia de Dios. Otro día bueno para hablar de papá, con temas interesantes, un poco fuertes, pero necesarios. Necesarios para, pues no solamente para la juventud, sino para las personas en general, porque pues no es un tema, o sea, sí es un tema que ataca mucho, yo creo que más en la adolescencia, Justo, ¿no? ajá, más en la adolescencia cuando lo decíamos en el capítulo anterior, de que cuando la identidad se ve afectada y cuando a veces sientes que has perdido como que, no tu propósito, pero sí como que se nubla tu identidad y ahí es cuando también puede llegar a atacar y meterse, ¿no? Pero bueno, el capítulo de hoy se llama La sanidad en Cristo. Como... Ah, no, la salida es Cristo. También la sanidad. También la También la sanidad. Bueno, Pero la que sí, de hecho sí, porque sana el alma. Sí, Bueno. totalmente. Pero salida y sanidad. Exacto, exacto. Todo es Cristo. Entonces, bueno, lo decíamos, bueno, como se decía, a veces cuando pierdes el enfoque y pierdes el enfoque de quién es tu identidad en Cristo, pueden venir espíritus a hablarte, ¿sabes? Y a intentar atentar contra el propósito que Dios ha establecido para tu vida. Y, por ejemplo, bueno, lo voy a abrir así, ¿no? Yo conocí a Dios hace, yo creo que poco más de 15 años. 15, pongámosle 15. Y sé, o sea, yo desde muy chiquita siempre quise estar cerca de Dios. Siempre, siempre, siempre. Y antes de que estuviera como en el cristianismo, pues era como de la católica, ¿no? Pero de que era de esas niñitas que tú la ves y se sabía todos los rosarios, y sabía todos los padres nuestros, o sea, y yo me acuerdo que cuando yo conocí a Cristo y nos acercamos a la congregación, me hablaron, ¿no? De que puedes tener esa comunión diaria con Dios, no solamente la primera. Y que no, o sea, de que no pasaba nada, pero pues como que me presentaron al verdadero Dios, ¿no? Entonces yo dije, ah, no, pues aquí soy. Entonces, desde el primer momento yo me enamoré completamente de Dios, ¿no? Pero pasaron diversas circunstancias, diversas situaciones un poco fuertes. Mi mirada se desvió, no por voluntad propia, pero al final de cuentas sí se vio afectada y empecé a caer en depresión. En una depresión muy fuerte que duró bastantes años. Yo creo que fácil unos 7, 8 años duró esa depresión. La condición de que hasta intentas atentar contra tu propia vida, ¿sabes? Entonces es duro y es fuerte porque desde esas veces que tú sabes que Dios no mata, pero que le pides, ya llévame, ¿no? O sea, y que Dios te regresa con amor, ¿no? Vamos a ir adentrando un poquito más conforme vaya pasando, pero a ver, cuéntame. Pues fíjate, ahorita que lo dices, justo en Job capítulo 3, hace rato antes de venir, justo lo estaba leyendo. Todo el capítulo de Job 3 te habla de cómo Job incluso le decía a Dios, ¿no? De que ya no quiero seguir, llévame, yo no sé para qué. O sea, empieza literal a quejarse de su vida con Dios. Y, o sea, es triste porque yo creo que, como tú lo decías hace rato, en la adolescencia es en donde más, como que el enemigo trata de atacarte por esa área, ¿sabes? Por el área de identidad, porque muchas veces estamos o nos sentimos, no quiero minimizar porque no es así, pero muchas veces nos creemos que somos inútiles, que nadie nos quiere, y empiezan como que a entrar ese tipo de pensamientos que te hacen creer que pues ya no tienes, o sea, que ya no tienes por qué estar aquí, ¿no? Que dices, es que creo que estaría mejor allá contigo que aquí, ¿no? Si aquí no hago nada, me siento inútil, ¿no? Para la sociedad, para tus papás, como alumna, como hija, como novia, y yo creo que a veces por eso nos gana el querer, como tú lo decías, a veces atentar, ¿no? Contra nuestra vida. Y en ese capítulo de Job yo lo leía y te digo que cuando lo leí me quedé Dios, o sea, creo que
creo que es todo lo que yo te he dicho en algún momento. Y es feo porque, pues como hijos, yo me imagino, o sea, porque yo no tengo hijos, ¿no? Pero me imagino que debe de ser algo muy fuerte. Por ejemplo, tú, si llegas y le dices a tu mamá, o incluso me atrevo a decirlo que muchas veces que no he llegado hasta ese punto de querer tomar ya la decisión, ha sido incluso a lo mejor por mis papás, ¿no? Porque digo, es que, ¿sabes qué? Yo no quiero hacerle pasar un sufrimiento o ese dolor tan grande a mis papás o a mi mamá o a quien sea. Y si para ellos sería doloroso, me pongo a pensar, imagínate para Dios cómo sería también de doloroso perder a un hijo. Y bueno, cuando leía ese capítulo de Job, ¿no? Que se pone así como que a reclamarle y a reclamarle a Dios sobre el por qué no se lo llevaba y todo. En Job 8:20, no recuerdo quién es bien el que se lo dice a Job, pero le dice, es que como Dios te da de comer, te vuelve a levantar. También en Primera de Reyes 19:4, cuando Elías también le dice, porque lo persiguen, lo persiguen y por su persecución está con miedo, con temor, y le dice a Dios que mejor se lo lleve, ¿no? Y él le dice, no, o sea, levántate y come porque el viaje será largo. Y yo creo que esto pues me lleva como que al otro punto, ¿no? Que Dios me revelaba, porque a veces queremos una solución rápida a lo que sentimos, ¿sabes? Como tú lo decías, estar en depresión no es nada bonito, nada fácil, el tener que estar oyendo tus pensamientos todos los días, el tener que creerte lo que otras personas te dicen, o sea, es difícil y a veces uno quisiera que todo terminara así, ¿sabes? A mí me da, digamos, coraje cuando dicen es que las personas que se suicidan son débiles, porque no quieren enfrentar la situación y para ellos es mejor quitarse la vida para no enfrentar la situación, ¿sabes? Y yo muchas veces, o sea, también lo llegué a pensar, ¿no? De que es que ya quiero una solución ya, o sea, ¿cómo es posible que lleve meses y meses sintiéndome así, sintiéndome sin ganas de levantar, sin ganas de hacer nada, con flojera, ¿no? Y es cuando te cansas de vivir como que diario con lo mismo y quieres una solución rápida y la solución rápida que tú ves, simplemente el dejar de estar aquí, ¿no? Cuando Dios me revelaba esto, que a veces es necesario el momento difícil que tengas que pasar, ¿no? Te dice que no vas a pasar por momentos difíciles, claro que los habrá, pero te garantiza que va a estar ahí contigo, ¿no? Yo creo que desafortunadamente cuando uno está en esa situación es como que un poco difícil poderlo ver y es cuando te preguntas, es que entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué permites que me esté pasando esto a mí, no? ¿Por qué dejas que yo me sienta así? ¿Por qué me siento tan débil, no? Y yo creo que eso, como lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, tiene que ver en parte con tu identidad, porque es en donde el enemigo te ataca. Porque entonces no sabes el derecho que tienes como hijo, el derecho que tienes en primera de disfrutar la vida, ¿no? Y de amar a las personas con las que estás. Entonces, a veces, aunque queremos una solución rápida, él nos dice que va a estar ahí. Desafortunadamente, solo creo que en esos momentos es cuando uno de verdad aprende. Porque, bueno, o sea, como testimonio, yo me acuerdo de una vez que estaba ahí en mi cuarto, de esas típicas crisis existenciales en la madrugada, que de verdad no le deseo a nadie, pero es ese sentimiento de sentirte a lo mejor solo, de que no puedes contarlo con alguien porque te vas a sentir a lo mejor juzgada, o por lo mismo que te decía hace rato, que muchas veces las personas te dicen, y por eso estás así, o sea, minimizando un poco lo que sientes, ¿no? Y es difícil el tener que entonces guardártelo, callártelo y tenerlo que lidiar tú sola. Pero yo me acuerdo que en esa madrugada que yo estuve, de esas veces que se te va el aire, que te sientes hasta temblando, yo me acuerdo que yo le decía a Dios, es que, o sea, si existes, si estás aquí conmigo como dices, yo sé que los momentos difíciles tienen que pasar, pero si tú me garantizas que estás conmigo,
pues puedes sacarme de aquí, ¿no? Y en esos momentos, yo lo único que le pedí en ese momento era poderlo sentir, ¿sabes? Pero yo le decía, es que yo no te quiero sentir de una manera, ¿cómo se puede decir? De una manera, mmm, como por ejemplo cuando estás alabando y sientes la presencia del Espíritu y dices, ay, o sea, sientes la presencia y te llenas de gozo, de emoción, de alegría, de todo. Pero yo le decía, es que yo no quiero sentirte así, ¿sabes? O sea, yo quiero sentirte de verdad físicamente. Cuando, pues, o sea, tú puedes decir, oye, es imposible, Dios no se puede presentar físicamente. Pero te lo juro que ese día en la madrugada sentí su abrazo como no tienes idea. No, Mi o sea, testimonio. la palabra de Dios dice, o sea, no que Él manda los males, pero siempre va a sacar provecho de ellos. O sea, la depresión no es algo que Dios mande, ni es un castigo, ni es como de tu consecuencia por. No, no, no. Pero si se llega a presentar, Dios siempre va a sacar ventaja de cualquier cosa, ¿sabes? Y por ejemplo, tengo súper presente el momento en el que esa depresión terminó, porque yo me acuerdo que estaba justamente alabando a Dios. No sé cómo explicártelo, o sea, porque pues, o sea, lo que decimos el pasado, ¿no? O sea, de que pues, siempre Dios te está hablando, pero hay veces que estás alabando y llega una persona y te empieza a hablar, persona que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces te empieza a hablar de la palabra y así empezó, ¿no? En ese momento yo me caí rendida y me doblé totalmente ante Él, porque justo yo estaba en ese de, es que si existe, ya sácame de aquí, o sea, ya no quiero estar aquí, no me gusta. Ese versículo en Salmos de 23 dice, aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. A veces el valle de sombra de muerte no es un lugar oscuro, en una calle oscura en la que estás, ¿no? O sea, a veces es un estado mental en el que estás, que te sientes en un callejón así oscuro, oscuro, oscuro y pues literalmente sientes, ¿no? Entonces yo decía, ya sácame de aquí, ¿no? Entonces digo que ese día yo doblé total y completamente, y en ese momento pues, sentí su presencia, sentí su amor, sentí su calor, y más aparte de esa vez que me hablaron, una pastora se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, pero necesito hablar contigo en privado. Y la situación por la cual yo había caído en esa depresión me la describió y me dijo, pero Dios está contigo. Entonces, o sea, el saber que una persona de mi vida había visto a esa pastora, me hablara y me dijera eso. O sea, y por ejemplo, lo que yo te decía, yo conocí a Dios hace muchos años. Cuando te enamoras, cuando te aferras a Él, es después de esos momentos. O sea, versículo, ¿no? Yo de oídas te había oído, pero más sin embargo hoy te conozco. Y entonces fue total y completamente así. O sea, yo había oído hablar de Dios, de su poder, de su magnificencia, de su amor, de cuán grande era Él, pero no lo había experimentado hasta después de eso. Y siempre va a sacar ventaja de ellos, ¿sabes? Entonces yo después de ahí, mi mente no coincide que Dios no exista, porque no hubo otra persona que me pudo haber sacado de ese estado, ¿sabes? O sea, y no hubo otra cosa que me pudiera haber sanado al instante. O sea, porque en ese momento sentí la sanidad, sentí cómo esa depresión se había ido y cómo el Espíritu Santo siempre estuvo conmigo, pero como que yo lo dejé ser y estar, ¿sabes? O sea, porque pues escuchas la voz del enemigo, ¿sabes? O sea, y lo que tú decías de esos pensamientos de, pues eres esto, fíjate que, no sé, o sea, a veces es de que, no es de que no seas amado, pero no te sientes amado, ¿sabes? Entonces también esos pensamientos de que, pues mira esto, o sea, de que te empieza a hablar y lo escuchas tanto que te empiezas a envolver. De repente todo se ilumine con Dios en ese pequeño momento, y de verdad desde ese momento yo dije, es que yo no te puedo negar, yo no puedo, porque antes decía, pues, o sea, sí lo he sentido, sí conozco su presencia, porque sí había estado, pero nada tan real como en ese momento, que después de ese dije, es que no puedo decir que no existes, no puedo decir que no te manifiestas, no puedo decir que no eres bueno, no eres grandioso,
porque lo fuiste, o sea, y siempre lo has sido, ¿no? Pero son en esos momentos como cuando lo ves realmente porque te sientes en el fondo, en el hoyo, y de repente ves cómo te saca, es súper tangible. Yo te decía que uno de los versículos que Dios me dio es ese de Salmos 23:4, de que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y saber que Dios está contigo y que no tendré temor porque tú estás aquí conmigo. También se me venía a la mente la historia de cuando les dijo que cruzaran al otro lado del lago, que fue cuando se levantaron las olas y todo eso. La instrucción de Dios, bueno, de Jesús había sido pasemos al otro lado. Eso era todo, o sea, si la instrucción está de que vas a salir, pasa al otro lado, de que por ejemplo cuando le decía a Elías de levántate y come porque el camino es largo, o sea, en eso está todo, o sea, de que vas a salir y vas a estar bien, o sea, Sí. Era lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, lamentablemente cuando uno está, digamos, en la depresión o cuando está en esa situación, hay veces que no vemos esa salida o no vemos eso claro y no nos creemos capaces de poder salir de ahí. Porque, o sea, sabes, hasta ahora ha costado todavía como que poder salir, digamos, de ahí, pero, o sea, yo sé que a veces es difícil reconocer a ese tipo de personas, ¿no? Pero, por ejemplo, considero ser un poco empática, a lo mejor mi corazoncito de pollo, el corazón que Dios me dio, mejor dicho. Yo sí soy muy de que si alguien está mal, por ejemplo, bueno, yo que mi carrera siempre es con puro niño, mi carrera de informática pues siempre estoy rodeada de niños, ¿no? Y los niños sí tienden como que a ser un poco más de reservados. de reservados o de no darle tanta importancia a las cosas, ¿no? Pero yo creo que yo como igual he atravesado por esas situaciones, pues sí soy como más de que, oye, pero estás bien, o sea, en realidad estás bien o cómo te sientes así, ¿no? Pero tú cómo podrías tal vez reconocer a una persona que se encuentra en depresión. Porque fíjate, yo una vez estaba hablando con uno de mis compañeros y le platicaba el X situación, ¿no? Por cual me sentía así y me decía, no manches, llanto, tú que siempre estás riéndote, ajá. Y yo me quedaba, creo que es verdad, ¿no? O sea, a lo mejor muchas veces ese tipo de personas estamos como aparentando estar bien y es como que un poco difícil buscar la ayuda. O sea, uno quiere obvio salir de ahí, pero a veces es difícil el pedir ayuda, ¿no? Y bueno, yo creo que justo ahorita que acaba de pasar lo del el 10 de septiembre, que es el Día de la Prevención, me quedaba pensando en eso, de cómo puedes identificar a ese tipo de personas, porque, o sea, uno que ha estado ahí, yo le decía a otra persona que se encuentra en las mismas, ¿sabes? Fíjate que, o sea, bueno, yo te lo pregunto porque muchas veces lo llegué a ver, ¿no? En mi escuela que como llegué a ser una persona de autolesionarse, siempre tiendo como que a ver eso, ¿no? Tenía, tenía un amigo en la boca que siempre estaba así con sus manguitas largas, ¿no? Y yo pues lo veía normal, ¿no? X normal, pero su estado de ánimo era como que muy, ¿cómo se le llama a ese tipo de personas? Que son como de humor negro. Son muy sarcásticos. Era muy sarcástico, así como de hacer chistes de que, ay, ojalá pasara un camión y me atropellara, y yo así de ¿qué? O sea, entre broma y broma la verdad se asoma, dice, ¿no? Y yo hasta una vez que lo vi, que se estaba quitando la sudadera y le vi los brazos, ¿no? Y me quedé así y dije, o sea, uno lo ve como que hay el rarito o el que siempre se la pasa haciendo comentarios raros, ajá, y hay veces que uno no sabe cómo identificar a ese tipo de personas, ¿no? Y yo creo que como jóvenes que conocemos de Dios, es esencial que se hable más de estos temas, porque muchos jóvenes lo pasamos y no te das cuenta. O sea, no te das cuenta de que a lo mejor la otra persona, pues tú no sabes, a lo mejor está, no sé, a lo mejor acaba de terminar con el amor de su vida, que uno cree, y que entra en depresión, o a lo mejor una separación de sus papás, o cualquier cosa, ¿no? Era lo que decíamos hace rato, como estamos, digamos, entrando a la adolescencia, es muy fácil que nuestras emociones nos ganen a veces, ¿no? Y yo por muchos años sí estuve como en una, digamos, en una autolesión, ¿no?
que más que por quererme ir, digámoslo, de este mundo, era más que nada por coraje de sentirme tan débil, ¿sabes? Porque me daba coraje no poder dejar de llorar, me daba coraje no poder dejar de sentir, y yo hasta decía eso, es que, o sea, ¿por qué dejo que la situación me afecte? ¿Por qué no me quitas los sentimientos y ya? Créeme que se le llegué a decir a Dios, ¿no? Le digo, o sea, ¿por qué me hiciste tan sensible? ¿No? Ya no quiero llorar por esto. Y era coraje el que tenía hacia mí misma. O sea, en lugar de tener, digamos, coraje en ese momento hacia Dios, yo sentía coraje de mí misma por no sentirme fuerte o valiente en ese sentido. Pero ahí es cuando, pues, te recuerda, ¿no? O sea, mi fortaleza eres tú. ¿Para qué buscas más? Además de que dice que en mi debilidad tu poder se manifiesta, ¿sabes? O sea, cuando más débil me siento es porque realmente más fuerte soy, ¿sabes? O sea, y su palabra lo dice, y la verdad yo no tendría una forma como para identificarlo. Simplemente de mi círculo cercano como que sí noto ciertas cosas, pero así como que tú digas de que ay, los vaya viendo y diga probablemente él. No, no, no. Pero también es como importante saber que, a ver, la depresión no te hizo la cara, ¿sabes? O sea, tú lo decías, de que personas que están en depresión y son total y completamente funcionales, tienen su vida normal, o sea, que tú la ves y dices, pues normal, o sea, ¿sabes? Pero hay personas que, o sea, sí se pueden como que hundir en la tristeza y sentirla, pero también la depresión a veces se ve como coraje, ¿sabes? Y eso yo lo veía más así en mi casa, porque a lo mejor, no mucho, pero alguna vez sí me llegué a autolesionar, pero más era estar todo el tiempo, uno, a la defensiva y dos, enojada. Sabes que yo también me acuerdo que justo cuando atravesaba como que por esa situación donde yo más me sentía así, es tanto el querer reprimir lo que sientes o el querer no mostrarte débil o vulnerable ante las personas, que lo empiezas a canalizar como coraje. Y sí, yo también me acuerdo que, o sea, en esos tiempos donde yo me sentía muy así, era de que, así mira, o sea, literal, ya hasta se me marcaba aquí la rugita de la ceja, de andar todo el tiempo así enojada, tal cual. Y a cualquier cosa, o sea, no quería, te lo juro, no quería ni siquiera que me hablaran, era como, no me estés molestando ahorita. Como que a la defensiva, enojada, así como de que me decían, y luego contestaba así como de... Y yo soy súper expresiva, o sea... La carotas 3000. Y yo, tristemente, mi cara habla antes que mi boca. O sea, yo... Pasa. Sí, o sea, yo a veces le digo a Dios, Dios mío, por favor, mira, que mi cara nada más esté sonriente y con las cejas así. Ajá, sí, porque... O sea, si tú me dices un comentario y a mí no me gusta, luego, lo primero que lo vas a ver va a ser mi cara, ni siquiera, por más que yo te diga, sí, estuvo perfecto, mi cara te va a decir total y completamente lo contrario, ¿sabes? Pero yo lo veía así, o sea, y siempre como que al principio como que lo manifestaba así como de enojo, estar a la defensiva, y no era que quisiera hacerlo, simplemente era como, o sea, tú lo decías, ¿no? Como un estado de alerta de... Algo está pasando. Como pidiendo ayuda, pero no... Como gritando ayuda, pero sin querer recibirla Decir. a veces, ajá, ¿sabes? Entonces era así como, o sea, no tiene solamente una cara, tiene muchas distintas. ¿Sabes? A mí el versículo, o sea, porque yo pues ya hace muchos años dejé de autolesionarme, ¿no? Pero ¿a dónde fue que lo entendí? Después de como 3 años, yo creo, de estar con autolesiones, cuando entendí que este cuerpo no es mío, ¿sabes? Cuando en primera de Corintios 6:19 lo dice, tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Hasta ahí, yo creo que, bueno, por la situación que estamos pasando ahorita, los que no lo puedan, bueno, los que no sepan, pues, lo que acaba de pasar en Iztapalapa, ¿no? Lo de la explosión. Ahí es cuando te das cuenta de lo frágiles que somos. Tú eres de Dios, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. O sea, ahí es cuando te das cuenta de lo frágil que eres, en ese sentido de que no eres tú. O sea, Dios en su momento, al inicio me lo llegó a hablar así, ¿no? Como muy tierno, amoroso y compasivo él, diciéndomelo de esa manera, ¿no? De que es que acuérdate que tu templo es el lugar en donde habita el Espíritu. Entonces,
no me lo habló así fuerte de que tienes que dejar de hacerlo, sino me lo hizo ver Con amor. de una manera con amor, que lo pude entender y pude dejar de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero también el carácter fue algo que me fue moldeando, porque como tú le decías, ¿no? A veces se presenta con otras caras la depresión, ¿no? El estar enojada todo el tiempo, los cambios de ánimo y todo. También es como tú decías, ¿no? Un foco rojo, una alerta, que todo eso pues es un proceso cañón, el que tienes que dejarlo y decir, cámbialo todo, Sí, cambia todo, porque ya no quiero sentirlo, seguir así, ya no quiero ser yo, ¿no? O sea, que seas realmente tú. A mí los versículos que Dios me regaló en todo ese proceso fue uno, Jeremías 33:3, que es base, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, nadie conoce. Entonces, él clama de, háblame y yo te voy a contestar y yo voy a estar ahí, o sea, enseñaré mi plan y mi propósito para comparte. A mí me regaló Isaías 61, que dice, levántate y que resplandezca tu luz, ¿no? O sea, y que yo decía, ay, pero pues sí me levanto, o sea, todos los días voy a la universidad, bueno, porque también fue en la universidad, ¿no? Pero bueno, o sea, era como de, ya revelamos tiempos. bueno, o sea, sí me levanto, voy a la escuela, hago esto, hago mi quehacer, hago mis tareas, esto y aquello, o sea, no me puedes decir que no me esté levantando, pero a veces el que te levantes no significa, o sea, que levántate es como despierta, ¿sabes? O sea, levántate y toma lo que por gracia ya es tuyo. Total. Exacto. ¿Sabes? Ahorita que decías eso, también me llevaba como que al otro punto, ¿no? De que tienes que tener cuidado con lo que escuchas. Porque muchas veces lo vemos como que muy X, o nos podemos agarrar un poco de la gracia y decir, es que, por ejemplo, en el caso de la música secular, ¿no? Era lo que me revelaba el otro día, ¿no? Porque yo cada que me sentía triste, o sea, antes me sentía triste y escuchaba música triste para sentirme más triste y para sacar todo lo que traía, ¿no? Es que menos con menos es más. Ándale. No, y ¿sabes qué? O sea, últimamente, ya cuando empiezas como que a identificar ese tipo de emociones, que estás escuchando, no sé, que estás escuchando la voz de tal artista y ya te dijo algo que no va conforme a la palabra, o ya estás escuchando incluso a tu familia o hasta tu propia mente, ¿no? Porque decíamos la vez pasada, o sea, la lucha más grande es aquí, total. Y me decía justo eso, ¿no? Ten cuidado con lo que escuchas, porque muchas veces en lugar de hacernos sentir mejor, caemos más. Y te digo, yo antes escuchaba música triste para sentirme más. ¿Sabes últimamente qué hago cuando reconozco esas emociones que pues me están ganando, que me están haciendo volver a caer en lo mismo? La alabanza es algo que da paz enorme. O sea, como un consejo podría decirlo, sí tiene que ver mucho lo que escuchas, y si vas a estar, y tienes que decidir, ¿no? ¿Qué vas a estar escuchando? ¿Vas a estar escuchando al mundo? ¿Vas a estar escuchando lo que el mundo dice de ti o lo que Dios dice de ti? Porque, bueno, algo de alabanzas, porque hay alabanzas que se enfocan mucho en la adoración, y así tiene que ser, ¿no? La alabanza es para adoración y honra de Él. Pero no sé si tú has notado que últimamente hay alabanzas que hablan mucho del sufrimiento. O sea, de tu sufrimiento. Ya no se encargan de exaltar el nombre de Dios, sino que hablan del sufrimiento que estás pasando. Y a veces, no te niego, o sea, a veces ese tipo de canciones, cuando me siento así, es cuando más me han dado como que tranquilidad, ¿no? Pero vaya, yo ya lo he sabido como que un poco manejar así, que cuando empiezo a sentir alguna emoción negativa, que cuando empiezo a sentir coraje o lo que sea, ¿sabes qué? Pon alabanzas. No voy a decir más, pon alabanzas. Sí. Para tranquilizar un poco mi espíritu de ira que traigo ahorita o lo que sea. El espíritu, no es tuyo. Bueno, exacto. El espíritu que traigo, pues pon alabanzas para que lo corra. Lo decías, ¿no? O sea, bueno, yo, porque le tengo esa confianza a mi mamá, que de repente, chiquita, de repente mi mamá me dice, es que eres bien desordenada, y yo, pues entre más lo digas, más lo voy a hacer, porque es algo que te estás levantando en contra de mí, ¿no? Ay, yo también se me llegaba a decir. Entonces, y ya se quedaba así como de,
Tienes razón. Como que ya la captaba. Ajá, y ya se quedaba, es que eres bien ordenada. Y empecé a ser ordenada. O sea, porque vamos en lo mismo. Tu palabra tiene poder, ¿no? Y también lo que tú dejas escuchar, o sea, lo que tú permites, o sea, el domingo lo decían, escucha, pero no. Oye, pero no escuches. O sea, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es de que, hacer por un lado y que te salga por otro. Y otra cosa es prestarle atención a lo que te están diciendo, ¿sabes? ¿Sabes? Me acuerdo, o sea, bueno, es como que algo típico que pasa cuando apenas andas ahí enamoradilla, ¿no? Que nos enamoramos tanto por el oído, que te dicen cosas bonitas, rendida, enamorada, de que te gusta cómo te hablan, ¿no? Pero en lugar de enamorarnos de una persona, así lo dice, ¿no? Conforme vas escuchando de Dios, te vas enamorando de Él, que era lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, también, mientras más escuches de Él, más vas a saber la identidad que como hijo tienes, más vas a saber el propósito que tienes, lo que por derecho ya es tuyo, ¿no? Y bueno, también lo dice así, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sí, y también ahorita que estábamos tocando este punto también me recordaba ciertas cosas porque a veces también en la depresión es intentar llenar vacíos y yo ese vacío lo intenté llenar pues con adicciones, o sea, y tú dirías, estaba bien chavita, sí, y a esa edad me intentaba llenar esos vacíos con adicciones, con cosas que me hacían sentir bien en ese momento, ¿sabes? Que al final de cuentas también estaban destruyendo el cuerpo, ¿sabes? O sea, el espíritu jamás se destruye, porque el espíritu es perfecto. Pues hablábamos de las autolesiones que pues, ajá, ¿no? O sea, es el templo de Dios, es donde Dios vive, ¿no? Pero más aparte de eso es lo que dejas entrar a tu cuerpo, ¿sabes? O sea, que Jesucristo total y completamente decía, el problema no es lo que entra, sino lo que sale. Pero también es ese vacío de querer llenar y a veces lo llenas con alcohol, con tabaco, con drogas, no sé, o sea, un Personas. ajá, o sea, sin fin de cosas que con lo que intentas llenar ese vacío porque te hacen sentir bien. Entonces también es recordar que el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Y justo lo que tú decías del amor, o sea, y justo lo anoté y decía, es algo de todos los días. O sea, es una decisión de todos los días. Uno, escucharlo, o sea, escuchar su palabra, escuchar su voz. Y también es de todos los días tomar la decisión de querer vivir. Es de todos los días y créeme que hay veces que es una decisión que es difícil. Exacto, porque, bueno, vivir no es solamente me levanto y ya. No, ¿sabes? o sea, no es estar en la rutina, es ver siempre la gloria de Dios. Y por ejemplo, esa decisión también es cuestión de confianza. Es cuestión de confianza de saber que Dios está ahí. Y la confianza es un fruto que se da en una relación en la que sabe que eres amado. Entonces te tienes que saber amado para confiar en Dios y decir, está bien, esta y las que sean, pero contigo. O sea, y como Moisés lo decía, ¿no? Pues si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. O sea, y saber que pues, el Espíritu de Dios siempre está con nosotros, a donde quiera que vayamos. Me hablaba de los versículos, de, por ejemplo, una vez que Jesús les dijo, los pobres en espíritu, porque ellos lo conocerán. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los de hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y todo eso viene en Mateo 5, del 3 al 6. Bienaventurados si te sientes así, porque serás exaltado, ¿sabes? ¿Sabes a mí algo un versículo que me acaba de llegar, no lo apunté, ahorita lo buscamos, pero donde dice, ¿no? Que todo lo que has llorado, cada lágrima que derramaste será convertida en gozo. Y créeme que lo he vivido. Cuando leí ese versículo, créeme que hasta me quedé así de, sí, mi gozo tiene que ser grande, muy grande. Créeme que cuando ya lo pude ver así, de lo hermoso que es estar aquí, ¿no? O sea, que como decíamos el otro día, ¿no? Nos encantaría poder decir que ya no estamos en esa lucha, ¿no? O que ya salimos de ahí, pero desafortunadamente hay veces que llegan situaciones y que aquí te empieza a recordar todo lo pasado
y te empieza a decir, si en esa situación tú no pudiste, y total, tú no pudiste, Fue por Dios. Quien pudo. Y a veces llega otra vez ese momento en donde te empiezas como que otra vez a pensamientos de ya no querer estar aquí, de que, ay, es que ya no me siento útil y así. Y era lo que te decía hace rato, cuando llega ese tipo de pensamientos es cuando más tienes que estar aferrado a la palabra. Y saber tu identidad, ¿no? Sabes, también siento que es un área muy, pues sí, muy afectada ahorita la identidad, y es desafortunadamente por donde Satanás más ataca. ¿Por qué? Porque quiere callarnos, porque ya no quiere que se sigan levantando adoradores, hijos que exalten a su nombre y que vayan a predicar el evangelio. Y es lo que yo te decía ese día, porque dije, es que como yo, que a veces sigo teniendo ese tipo de pensamientos, ¿cómo yo voy a hablar de eso? ¿No? Y ya cuando te lo hace ver así de que es que tú eres el que más tiene que hablarlo, porque sigues aquí, porque Dios te ha mantenido de pie, porque no te ha dejado solo ni un momento, ¿no? Y es por eso que estamos aquí. Sí, o sea, y yo te lo decía, o sea, a ver, me encantaría decir que esa fue la última vez que lo intenté. Lamentablemente no. La última vez que lo intenté fue hace menos de un año. Que tú dirías, ya conociste su gracia, ya lo viste, ya lo manifestaste, ya te sacó de ahí. Pues sí, pero cuando te vuelves a dejar enredar por las voces, por las circunstancias, por todo eso, y te vuelves a sentir, o sea, que yo te lo decía, si Dios en ese momento a mi mamá no lo hubiera hablado, pues yo ya estaría con él. O sea, porque la decisión ya estaba tomada y ya era una decisión de, a ver, yo sé que mi vida no me pertenece si no te pertenece, pero yo ya no quiero esto, yo ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero sentirme así. Y sé que nada de lo que yo haga quebranta tu sacrificio, Cristo. Entonces, sí, un poco escudándome en la gracia, porque si era así como de, sé que voy a ir contigo, sé que haga lo que haga, voy a ir contigo. O sea, sé que en el momento en el que haga eso, cierro mis ojos y los vuelvo a abrir, sé que te voy a ir. Y con él, y yo lo escudaba y lo romantizaba como de, pues es que sé a dónde voy a ir. O sea, y siempre lo he dicho, nunca le he tenido miedo a trascender de este mundo porque sé a dónde voy, ¿sabes? Pero en ese momento era como mi justificación de, pues es que sé que voy a ir con Dios, o sea, sé que voy a estar con Él, sé que lo voy a ver a Él y que voy a estar bien, ¿sabes? Si Dios no le hubiera hablado en ese momento a mi mamá y le hubiera dicho, hey, fíjate de esto, pues otra historia estaría haciendo, y de que en ese momento pues también Dios me hablara y yo lo dejara escuchar. O sea, yo que otra vez prestara mi oído y decirle, no, ¿sabes qué? Sí. Y yo te lo decía después de eso, que Dios me volvió a sacar de ahí. Y que yo dije, no manches, Dios, o sea, en verdad, gracias. Por no dejarme. Porque en serio la vida es hermosa. O sea, y aún con todo, aún con lo que tú digas, no manches. Es que me pasó esto, me pasó aquello. Cuando dejas que Dios transforme la situación y transforme tu forma de ver las cosas, y cuando veas el propósito, bueno, no el propósito, sino, ¿cómo explicarlo? Sino como el fin que al final va a tener, dices, no manches, en serio, toda esta gracia, o sea, y lo que tú decías, ¿no? Es lo decía, bástate mi gracia, o sea, mi gracia es suficiente. O sea, y decir, no, pero pues es que yo entré en esa depresión por un error que hice o por algo que cometí, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para cubrir todo lo que tú hiciste. O sea, al final de cuentas, cuando Jesucristo fue crucificado y su sangre fue derramada, pues no cubrió ciertos pecadillos y uno se le escaparon. Se le olvidó Sí, o sea, no es como que Dios no sabía lo que íbamos a hacer hoy, mañana y lo que vamos a hacer dentro de 10 años, ¿no? O sea, no hay un plan de emergencia, no hay un plan B, no hay un plan C, o sea, es un solo plan, y Dios sabía perfectamente todo lo que iba a pasar, y fue así como de,
con esto es suficiente. El cordero que quita el pecado del mundo. O sea, trate en saber que lo que hizo el Espíritu, lo que hizo Jesucristo fue más que suficiente para redimir todo, absolutamente completamente todo. Y a lo que también Dios me hablaba y me decía, al final de cuentas, era lo que decía, o sea, yo me tengo que ir, pero nos dejaré al Consolador, o sea, el Espíritu Santo, o sea, Él va a ser el que va a estar con ustedes y al final de cuentas es el que te habla, el que te abraza, el que te envuelve con amor. Sí, ¿sabes? Una vez me acuerdo que estando, digamos, en un problemilla, por lo regular yo solía antes como desahogarme, si lo queremos ver así, con alguna amiga, ¿no? Porque a veces crees que te entiende más tu amiga que tu mamá, ¿no? O cosas así. Y yo recuerdo que mi mamá me lo llegó a decir, ¿no? Si te estás desahogando con una persona que no es hija de Dios, que no cree en Él, en realidad con quien te estás desahogando, ¿no? Y yo creo que por eso después fue un tiempo en el que dije, pues ya no voy a desahogar con nadie, entonces ya todo me lo guardo yo. Pero cuando aprendí también a ver a Dios como un amigo, es como que cada vez vas desbloqueando etapas, ¿no? Porque llegas a él, sí, exacto, llegas a él y lo ves como señora a quien debes todo el respeto. Y sí, sí es así, pero me refiero a que una persona nueva No que como va de llegando, intimidad. exacto, una persona que apenas va llegando, pues sí lo ve así como del Señor Todopoderoso. Pero conforme lo vas conociendo, decíamos, pues te vas enamorando más de él, ¿no? Y en cada situación de mi vida, yo lo he aprendido a ver como lo que necesito, ¿sabes? De que si, no sé si en ocasiones me siento sola, ha sido mi amigo. Que si en ocasiones necesito un padre, ha sido mi padre. Y ahí es cuando pues conoces y sientes todo su amor, ¿no? Porque dices, o sea, todo este tiempo estuviste para mí y yo refugiándome en otras cosas, yo mi salida siendo otras cosas, ¿no? Hace rato que decíamos de lo de los vicios, ¿no? Y bueno, es que al final creo que es algo pues muy extenso, pero también hay veces que en el mundo lo ven así como de, ay, es que de la nada me dio, no sé, una depresión o así. Pero más allá de que tiene que ver lo que escuchas, también tiene que ver con lo que te relacionas, ¿sabes? Y es un tema que también yo creo que después lo tocaremos, pero el tema de... ¿Tus relaciones? Exacto, las personas con las que te has hecho uno, tiene muchas veces la depresión no viene nada más porque sí, viene por maldiciones generacionales, por pactos que has hecho, por lugares en donde has estado y has llamado a otras cosas que has dejado o has permitido que el enemigo entre por esas áreas de tu vida. Y que dices, pero es que, o sea, ¿por qué de la nada me siento así? ¿Por qué de la nada llegan periodos en donde me siento así? Pues es por eso, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de lo que dejamos entrar y de lo con lo que tenemos que romper. Y Por eso, espera, sorbito. por eso dice, estad atentos y velad. O sea, porque volvemos a lo mismo, es como león rugiente esperando a quien devorar. O sea, está al acecho, así de quién se descuida, ¿sabes? Entonces es por eso, es estar siempre con Dios, siempre con Dios, siempre con Dios. Y yo te lo decía, es una decisión de todos los días, es una decisión de todos los días querer vivir, querer estar bien, acercarte a Dios. Y lo que tú decías, ¿no? De que si lo necesitas como un amigo, es un amigo, y si lo necesitas como un padre, es como un padre, y si lo necesitas a veces como, ay, no sé, lo que quieras, Él va a estar ahí, ¿sabes? Es el gran yo soy. Ajá, Yo total, soy lo que necesitas. padre, amigo, exactamente. O sea, no todo. Y fíjate que Dios también me lo habló a mí hace meses. Porque yo igual, o sea, era como de que, ay, esto, y iba con una amiga y le mandaba mis podcasts. Y Chismecito. ajá, contándole absolutamente completamente todo así, hasta lujo de detalle. Y ya después fue así como de sentir que me estaba quejando tanto que dije, ay, ya no me quiero quejar. Entonces simplemente me lo empecé a guardar. Pero lo estaba guardando tanto que volvemos a lo mismo. Me ponía de mala, andaba a la defensiva y todo eso. Entonces yo decía así como, entonces ¿a quién voy? Y él así como de, ¡yujú! O sea, pues aquí estoy, o sea,
No, y sabes, ahorita que, bueno, que estamos hablando de eso, Satanás no puede llegar a, ¿cómo se puede decir? Atacarte directamente, porque va a sonar a lo mejor algo fuerte, pero la situación en la que estás o lo que estás viviendo hoy es porque ya lo hablaste. Y es lo que decimos, ¿no? O sea, si vas y te quejas con tu amiga que no cree en Dios y que no te puede dar un consejo basado en la Biblia. Vicioso, porque lo hablas, o sea, lo estás pasando, lo hablas, entonces lo vas alimentando. Exacto. Entonces, y más sin embargo, si vas con Dios y le dices, ¿y sabes qué? Está pasando esto y no lo quiero. Por favor, cámbialo. haz algo. Pues Dios lo quita, no lo hace más grande. ¿Sabes? También yo siento que en donde tenemos nuestro corazón, no me acuerdo en qué versículo viene eso, nuestro corazón está tu tesoro, porque muchas veces también el enemigo ataca por ahí, ¿no? Sí, que era lo que hablábamos fuera del podcast, fuera de cámaras, que hablábamos sobre eso, ¿no? Si estás aferrada, no sé, a alguna persona y tu corazón está en esa persona antes que en Dios, cuando esa persona se vaya, creo que lo dije más, cuando esa persona se vaya, te sientes en una depresión. Lo comento porque, pues, o sea, creo que como mujeres se ve más que una mujer esté más aferrada a un hombre a que sea al revés. O sea, no digo que no haya casos, pero la mayoría de veces siempre es al revés, ¿no? Que la mujer se aferra tanto a un hombre que cuando se va cae en depresión. Y también era lo que te decía, o sea, cuida de dónde tienes tu corazón porque ahí está tu tesoro. Entonces, pues también es como que tener cuidado de en dónde estás centrando tu vida, porque literal, me acuerdo de una predica en donde lo decía, ¿no? Que muchas veces lo tomamos de juego el decirle al novio, ay, mi vida, ay, mi corazón, todo, mi corazón. O sea, tú lo ves y ay, qué bonito, qué cursi, pero o sea, al final lo estás decretando, estás diciendo que es tu vida, si es, o sea, si se va tu vida, o sea, literal. Y es como que tener mucho cuidado En lo que hablas, en lo que dejas entrar y en lo que estás poniendo tu corazón y tu vida al final. Qué mejor si no es en las manos de Dios. sí, y total, y ahorita que, hace rato que estabas tocando el punto de que por cosas que puedes abrir o sea, por portales que puedes abrir, lo que tú quieras. Justo hoy estaba hablando con una amiga y yo le decía, es que Satanás es tan sigiloso, o sea, no se te va a presentar como demonio con cuernos. Exacto. No, o sea, Y se te va a presentar. a veces se presenta como el hombre más guapo. A Sí, veces se te como va a presentar amiga... como tentación, o sea, no es tan cauteloso, no se te va a presentar como ese, como te lo ponen en las imágenes, sino se te va a presentar como lo que más te gusta. Como lo que más te gusta, como justo como lo que necesitas en ese momento. O sea, porque hay veces que, por ejemplo, en ese momento que te decía que lo intenté llenar con vicios, de repente un amigo, ¿no? De, ay, ¿quieres esto? Y pues ay, sí, lo necesito. ¿Sabes? Bueno, hoy, ahorita que lo comentas, yo creo que para mí ha sido como de gran importancia porque a mí me hubiera gustado que no hubiera pasado así conmigo, ¿no? Pero digamos que el vicecillo que llegué a agarrar por ahí en su momento fue, fue algo que se me presentó justo cuando más estás anhelante de la presencia de Dios. Y ese vicio que entró pues fue por eso, ¿no? Porque justo llegó en mi momento más y lo agarras y te lo juro que yo siempre que por ejemplo estaban así y yo veía a algún amigo más, ¿sabes qué? Yo no te quiero enviciar con nada, si nunca lo has probado no me vengas a pedir, porque tenía amigos, ¿no? De que me vas y yo, no, ¿ya lo has probado? No, entonces no te voy a dar, porque, o sea, a mí me hubiera gustado que de verdad alguien me hubiera dicho, ¿sabes? ¿Estás mal? No, ¿estás mal? No, porque esto pues puede como engañosamente suplantar ese vicio o eso que estás ocupando en ese momento, ¿no? Y yo creo que el peor momento en el que puedes agarrar un vicio así, cualquier vicio, o sea, el que sea, es cuando más te sientes mal, porque después, cada que te sientes mal, lo buscas. Ajá.
Y entonces pues también eso es como que una... Intentar llenar el vacío. Exacto, pues al fin. Conclusión, busquen a Cristo. Como conclusión daría el que intimes más con él, ¿no? Que no te guardes todo lo que sientes, porque a veces es difícil expresarlo. En la psicología o en las terapias se da mucho eso, ¿no? De que tienen su cuadernito con tus notas de cómo te sientes y vas y se lo entregas al psicólogo y es una forma como de liberarte, total es una forma de liberarte, pero ¿por qué mejor no lo haces con Dios, no? Entonces yo creo que ese sería como que uno de los mayores consejos que yo creo que podríamos dar, que conforme más intimes con él y conforme más palabra tengas, más te vas enamorando de él y más te va enseñando lo capaz y fuerte que eres en él. No, porque si pudo una vez, lo va a volver a hacer, o sea, que no te decaigas, porque a mí me llegaba a pasar, ¿sabes? El que ya estaba bien y de repente tenía la decaída, y era como, o sea, cada que decaía y peor. Pues yo creo que en lugar de verlo como una decaída, hay que verlo más como un recordatorio de que tienes que estar intimando más con él, de que tienes que ser más fuerte en él, ¿no? Sí, o sea, de que cuando empiezas a sentir esos focos rojos, de que, por ejemplo, de que te empiezas a sentir un poco más triste, ¿no? O que te empiezas a enojar por todo o así. O sea, porque pues uno se conoce, ¿no? Entonces sabe cuáles son sus focos rojos, ¿no? Entonces de decir, uy, estoy descuidando mi vista, estoy descuidándome de la palabra. Estoy viendo hacia otro lado. Ajá, que no es donde tengo que. Entonces es voltear otra vez y decías tú, a intimar con Dios, volver a hablar con Él, volver a estar en comunión con Él y dejando que Él sea el que haga absoluta y completamente todo, ¿no? O sea, y yo te lo decía, confiar en Dios y agarrarte de su gracia y agarrarte de Él. Y justo, Yo ya lo había cerrado, pero... y justo, ¿cómo se llama? Ahorita que decías de hablar con Dios, la palabra de Dios lo dice, ¿no? O sea, confesaos unos a otros. Y no se trata de que tú vengas y me confieses todo lo que hiciste en la semana. No. Sino de que vayas con Dios y Dios lo sabe, pero le encanta esa plática que puede llegar a tener contigo, ¿sabes? O sea, de que tú vayas y te acerques y le digas, ay, papá, ¿sabes qué? ¿Sabes? Apenas vi una imagen justamente que bueno, es un reel, no es una imagen, es un reel, ¿no? Pero va la chava caminando, enseñando sus piecitos y dice, no me dio tiempo de leer las escrituras, mañana las leo, y ponen en la mesa a Jesús sentado así, como tal cual, como dejándolo plantado. No manches, cuando vi eso dije, yo quería chillar. Yo también dije, Dios. Sí, o sea, y realmente confiar en que Dios es más grande y más poderoso que cualquier cosa que estemos pasando, ¿sabes? O sea, Él es el todopoderoso, todo lo puede, no hay imposible para Dios, o sea, eso que tú digas, pero no manches, esto está cañón, ¿no? O sea, neta, ¿podrás con esto? Puede y una y otra vez. O sea, Él es el todopoderoso, o sea, nada se le escapa, nada se le va. ¿Sabes? Me gustaría terminar con de Juan 16:33, que dice, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Yo creo que con eso es más que suficiente para descansar o reposar, ¿no? Bueno, al menos a mí, pues sí me dejó así como que... Y también el versículo que te decía, ¿no? El de Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece, o sea, y es eso, todo lo puede en Dios y Él me fortalece. En eso descansamos y yo, en eso sea... ¿Estás bien caliente? Sí, o sea, oh, no. Es el espíritu que te hizo fluir. Pues aquí lo dejamos. Bye. Adiós.